o estamos trabajando en la parte de HTML, JavaScript y partes de jQuery, ¿no? El objetivo ahora es empezar a conocer los controles de servidor. ¿Cómo podemos nosotros enriquecer esas funcionalidades que quizás con jQuery o con JavaScript sean aún complejas? Entonces vamos a empezar a mirar cómo un lenguaje al lado del servidor nos puede a nosotros ayudar con esas tareas, quizás que sean robustas, para no dejarle todo el trabajo al cliente. En este caso el cliente sería el JavaScript, o en ese caso pues ayudados quizás por jQuery, que también pues nos brinda o nos garantiza mucha velocidad en el cliente. Las aplicaciones hechas para el servidor pues, deben estar hospedadas obviamente en un servidor, en este caso en .NET. Recuerden que nuestro servidor de aplicaciones es el Internet Information Service. Este básicamente corre sobre cualquier tipo de plataforma Windows y puede ser accedido de diferentes protocolos, ¿no? El protocolo común en el cual nosotros estamos acostumbrados es el HTTP, que es el que utiliza un browser, y el browser es el que nos despliega ese HTML que conocemos, ¿no? Pero hay otros tipos de protocolos que son como el FTP, el SNTP, quizás el NTP, que son de tipo o mediante sockets para transferencia de archivos o manejos de paquetes de correo como el SMTP y demás, ¿no? El protocolo más común o uno de los más representativos es el HTTP, es el que comúnmente usamos, ¿sí? Es el que nos define cómo podemos nosotros mostrar una página dentro de nuestros servidores. El byte lo representa y es transmitido mediante el TCP. Ese es el protocolo, perdón, el puerto que va a utilizar. Entonces todo está transmitido mediante conexiones basadas en TCP. Entonces cualquier tipo de página que nosotros vayamos a visualizar pues tiene que exponer una IP pública y esa IP pública es la cual vamos a acceder. Los DNS son los que nos garantizan que ustedes coloquen el nombre en el browser y él lo interprete y lo busque o busque su IP pública para poderlo representar. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente, esos servidores o esos DNS, esos puertos DNS, son los que nos van a permitir a nosotros acceder al servidor. Las IPs públicas, ustedes pueden solicitarlas a su ISP. El ISP básicamente es como el proveedor de internet. Pues ustedes si tienen Claro o tienen Telmex o tienen Movistar, que son los que están acá, ¿no? En Colombia ustedes pueden solicitar una IP pública. Una IP pública no es costosa. ¿Sí? Y ustedes pueden pues, empezar a hacer transmisiones de internet. Pueden comprar su dominio y asociarlo al DNS y entonces pueden tener, por ejemplo, mipagina.com, ¿sí? Asociado al equipo de la casa. Eso mediante IP públicas. Eso no es costoso y es muy fácil de hacerlo. Solamente solicitarle al ISP pues, que ustedes quieren adquirir ese tipo de servicios. Los DNS, si nos fijamos ahí, cuando tengo aquí una página de ejemplo, dice http dice cursoaspnet.com/inicio.html. Pero abajo está la IP pública y por el puerto que viajan todas nuestras peticiones HTTP. Entonces, cualquier página que nosotros accedamos mediante el mismo protocolo, pues va a tener abierto el puerto 80, a no ser que yo se lo cambie del servidor. Pero por defecto es el 80. Entonces ahí vemos la IP pública, 69 punto algo. ¿Sí? Eso depende del ISP, ¿no? O sea, puede ser 100, puede ser 200, puede ser etcétera, dependiendo el proveedor de internet. ¿Listo? Y eso básicamente lo que hace es solicitarle al servidor a esa IP, ¿sí? Y a ese DNS, solicitarle la página inicio.html. El servidor lo que va a hacer es procesarla y después de que esté procesada, pues lanza una respuesta, ¿no? Entonces ahí es cuando conocemos los requests y el response. Solicitamos algo al servidor, el servidor nos responde, nos genera una petición en HTML y eso es lo que visualizamos allá. Ese es nuestro protocolo de comunicación. Básicamente nosotros ¿qué solicitamos? Decimos al servidor, yo quiero ver inicio.html. El servidor sabe que esa es su estructura, ¿sí? La procesa y se la envía al cliente. Perdón.
¿Cómo se ve esto? Entonces nosotros ya podemos tener en los browsers, podemos hacer una traza de las peticiones que visualizamos ahí. Pero recuerden que esto se obtiene un F2 en el servidor, generalmente en los browsers, en este caso es el Internet Explorer. Y vemos ahí, en los encabezados, pues lo que se está solicitando. Fijémonos acá, donde dice URL. ¿Sí? Entonces dice va al localhost, al 18.12, que es el puerto, ¿cierto? Y está invocando o está solicitando la página default.aspx. ¿Sí? Nos podemos ir al encabezado, ahí donde dice request header, y podemos ver qué es lo que me solicita. Entonces hace un get a la página, ¿sí? Utilizando HTTP, es el protocolo, ¿sí? Acepta lo que es el texto HTML o una aplicación basada en XHTML, basada en XML, o sea, está solicitando una página. El lenguaje que acepta es Colombia o español tradicional. Los agentes Mozilla 5.0, compatible con eExplorer 10, NT 6.0 o el WAV 64 que es de vista, y el Trident 6 que son servidores, básicamente estos son controladores de servidores. Tipo de codificación, gset o dplane. El host que lo solicita, localhost 18.12, la conexión está viva, es básicamente lo que dice ahí. Cuando el servidor responde, cuando se genera la respuesta, pues el servidor nos dice quién lo envió y por qué lo envió. Entonces fíjense ahí que yo dejé entre un marco rojo, en este caso, que nuestro servidor de respuesta pues es el Internet Information Server, ¿no? Un HTML puede ser hospedado mediante un servidor Apache, porque pues es una página HTML. El servidor responde OK. Entonces hay una serie de índices de respuesta, los mensajes de respuesta, está el 200, el 400, el 500, 400 es el servidor, 500 es cliente, 200 es OK, 300 es error de comunicación, ¿sí? Que son tipos de respuesta que me puede generar el servidor. Entonces, HTTP 200, OK, tipo de caché está privado. El tipo de objeto que le estoy enviando es un texto HTML dentro de un tipo de caracteres que es el UTF-8. El servidor es un IIS 8.0. La versión de ASP.NET que se utilizó en ese servidor es la versión 4.0. Archivos asociados van aquí cifrados por el poder de ASP.NET y la fecha en la que se hizo la petición. ¿Sí? Pues esos son los índices de respuesta, ¿no? Obviamente si estuviéramos hablando de otro tipo de servidor, pues cambian esos keywords, por eso los tengo en rojo. Estamos acostumbrados entonces a manejar lo que son los formularios, los HTML forms, ¿sí? En donde nosotros generamos allá dentro de estas etiquetas HTML, una etiqueta form, creamos nuestros controles, nuestras etiquetas info, y queremos que algo suceda cuando pulsamos botones o demás, ¿no? En un procesamiento en el servidor. Entonces, ese es el HTML. Entonces, recordemos que el input pues, son básicamente los tipos de entrada que tenemos dentro de nuestra aplicación, ¿sí? Entonces, el submit pues, envía cualquier tipo de información al servidor, y ya si tengo configurado el form, la etiqueta form, pues puedo decirle qué quiero hacer, ¿no? Un get o un post, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero obtener o quiero enviar? Dentro de las etiquetas, entonces fijémonos el form, utilizando el get, esto sería lo que procesaría en el servidor mediante un get, y esto es un post, ¿no? Lo que procesaría el servidor mediante un post, ¿no? Fíjense que en el get simplemente tráigame, no le estoy solicitando nada más, tráigame los datos que le estoy pidiendo. Y en el post sí tengo que decirle, venga, le voy a enviar un valor de tipo, o sea que es cuando uno dice, le voy a enviar un JSON, le voy a enviar un texto, o le voy a enviar simplemente un string, ¿sí? Demás, en el content type. Entonces ahí se procesa. Cuando hacemos ese tipo de operación entre un get y un post, eso es lo que se llama un postman. Esa palabra es importante, inclusive en este caso en porque la podemos usar para atrapar sucesos, el postman, básicamente. Podría preguntarle, ¿la página ya fue al servidor? ¿Sí? ¿No ha ido al servidor? No, eso es un boolean que me devuelve el postman. Después de que se procesa o que hay un procesamiento en el servidor,
cada uno de estos formularios, entonces me permite a mí ver en la página pues que han cambiado mis valores o que se ha creado una nueva lista o de cosas, ¿no? Entonces, digamos, yo puse ahí en el ejemplo dos cajas de texto que sumaban, yo pulsaba el botón y pues quisiera ver el resultado, ¿cierto? En la tercera página. Pues eso es lo que me hace el procesamiento. Entonces, fíjense acá que lo que está en rojo es lo que solicito, lo que está antes de pulsar el botón. Están los tipos input, ¿sí? Que está el OP1 y el OP2 y el value que está en blanco, ¿sí? Es el igual. Si lo miro después del procesamiento, entonces fíjense que ya tienen un valor, value 2, value 2, y aquí el submit tiene un 4, ¿sí? Pero eso no se ve antes. Entonces básicamente es construir, como coloqué ahí, construir el HTML es lo más fácil, porque estaban haciendo ustedes hasta hoy, es lo más fácil, la construcción del cliente, que es la parte de JavaScript y jQuery, ¿no? Ya el procesamiento en el servidor ya es otro cuento, inclusive pues ya tenemos IDEs, los IDEs de desarrollo, pues nos van a facilitar algo en el servidor, ese algo que nosotros queramos colocar, eso nos lo van a facilitar para hacer procesamientos de salida. ¿Cuáles son los tipos de tecnología de procesamiento? Quizá hayan escuchado el ISAPI, y yo les comenté en la primera clase. ISAPI es el centro de procesamiento de vectores. Cuando hablamos de una petición o cuando hablamos de ASP.NET, lo que está por debajo realmente es una librería de tipo ISAPI, que es la encargada de controlar todas esas peticiones y todas esas respuestas, ¿sí? Entonces, ISAPI son las librerías que están escritas en C++ que me permiten controlar todo el tipo de objetos que llegan y salen desde el Internet Information Service, ¿no? Basadas en .NET, ¿no? Pero también IIE soporta otro tipo de librerías, como por ejemplo aplicaciones basadas en Unix, y el tipo de procesamiento es el CGI, ¿sí? Que pues básicamente son librerías a bajo nivel que les comentaba, ¿no? O también me soporta librerías o procesamientos basados en ASP. ASP no es ASP.NET, ¿no? Yo pues a veces les había comentado las diferencias, la diferencia entre las dos tecnologías, ¿no? Entonces ASP.NET, Active Server Page, tecnología de hace 10, 20 años ya casi, basadas en VBScript, ¿no? O scripts al lado del cliente, entre cliente y servidor. Entonces, básicamente son las tres procesamientos de servidor que tenemos. Esto hace que IIS pues, pueda utilizar o pueda hospedar un PHP sin problema, porque pues ahí en ese caso va a utilizar CGI, o pueda exponer una página JSP o JSF, ¿sí? Dentro de el IIS, porque pues lo soporta, ¿no? De igual manera .NET o cualquier tipo de página HTML. Eso hace que el servidor, en este caso IIS, pues sea bastante robusto. Entonces yo les comentaba ya que ASP.NET básicamente es un framework perdón, es una estructura del framework.NET, sobre todo el core del framework de .NET. Simplemente es una extensión de librerías que me permiten o me proveen comunicación web, ¿sí? Entonces, la ventaja es que podemos desarrollar aplicaciones web como si fuesen aplicaciones de escritorio. Si veamos allá en lo poco que vimos de WP, que no nos quedamos mucho ahí, que arrastrar los controles y demás, aquí también podemos hacer lo mismo. Tenemos controles de servidor que nos vamos a poder arrastrar y tenemos funcionalidades. Eso es una ventaja grande. Tenemos independencia del cliente, o sea, no dependemos de un browser específico, no dependemos de un sistema operativo, de un dispositivo físico. Todo esta vaina pues lo va a correr mediante el mismo protocolo que trae HTTP y cualquier cliente pues, que tenga forma de accederlo pues lo puede ver sin problema, ¿no? Tenemos la ventaja de que podemos utilizar cualquier tipo de lenguaje, ¿sí? Que esté basado en el CLS, el Common Language Specification. Creo que en las primeras clases les comentaba que en .NET uno puede desarrollar cualquier lenguaje de programación, ¿no? Delphi, Fortran, Java, C#, Visual Basic, Delphi, ¿sí? Siempre y cuando esté adaptado para .NET, ¿no? Entonces aquí no tenemos la limitante del lenguaje de programación. Y tenemos pues básicamente el desarrollo de servicios web basados en XML. Esto ha cambiado mucho. Esta presentación está, eso que la estaba estructurando ahorita, pero no intenté colocar otras cosas. El servicio web XML
Es una tecnología que nos permite a nosotros comunicación con la nube mediante servicios. Los servicios me permiten a mí que yo pueda comunicar diferentes plataformas, como por ejemplo tengo una página en PHP y tengo una página en ASP.NET y quiero que juntas se comuniquen. Pues para lograr ese tipo de comunicación, pues están los servicios web basados en XML o el SOA, que lo veremos más adelante. Ahora hay otras tecnologías de punta que son mucho más fáciles de manejar y son mucho más robustas. ¿Sí? Esto es lo que se van a encontrar ustedes en las empresas, estos servicios web XML. Porque la mayoría de las empresas no migran. ¿Sí? Pero hay nuevas tecnologías que hacen esto mucho más fácil. Entonces se han escuchado de REST. ¿Sí? REST básicamente es un protocolo de comunicación que permite hacer o descargar información de manera rápida desde la nube. ¿Sí? Pues los que tengan smartphone y anden llegados o anden pegados a las redes sociales como Twitter o Facebook, ¿sí? Eso por SOA pues sería muy lento y pues no tendría éxito. Entonces lo que hace es, mediante texto, pues hacer sincronización de datos de manera rápida. Entonces si yo voy a mirar el Twitter y voy a mirar allá dentro de mi celular y se demora en la carga, pues eso no sirve. Pero si yo estoy mirando Twitter y voy bajando y el timeline va actualizando rápido, pues eso sí sirve. Eso es mediante REST. Por ejemplo, las notificaciones de Facebook. Voy bajando las notificaciones y pues ya las actualizando. O los mensajes. Todo eso va vía REST. REST es un protocolo que vamos a ver también y es muy bueno. Otro tipo de tecnología que básicamente opaca a lo que son los servicios web que son pues eran utilizados en esa época por su alto desempeño, por lo que era muy robusto, es Windows Communication Foundation. WCF, se conoce de pronto abreviado. WCF me permite a mí construir servicios en la nube de alto desempeño. Y otro tipo de tecnología que también vamos a trabajar, que es ASP.NET Web API, que combina WCF y REST. Entonces tenemos ambos mundos ahí. Una de las ventajas, o aparte de las ventajas que tenemos en ASP.NET, es que solamente se va la parte compilada del servidor. ¿Qué pasa con un PHP o con un JSP? No, JSP sí va compilado. ¿Qué pasa con un PHP o con un HTML? Yo voy allá al servidor, cambio la etiqueta, cambio lo que tenga que cambiar allá por dentro y vuelvo y la guardo y la pongo allí y la ejecuta. ¿Sí? Y no hay ningún lío. Acá yo no puedo hacer eso. Yo no puedo ir al servidor o al sistema de archivos, ir a cambiar una línea de código y guardarlo y que se funcione. O sea, no se puede hacer eso. Porque aquí en ASP.NET todo es compilado. Eso garantiza, primero, de que las aplicaciones sean más rápidas y segundo, pues que tenga un nivel de seguridad para que no sea de fácil edición. Se pueden hacer implementaciones y actualizaciones sin reiniciar el servidor. O sea, yo puedo actualizar mi página allá en el hoster, en el IIS, y simplemente después de que esté allá, la pongo a correr. No tengo que reiniciar servidor ni nada. De pronto, como en otros servidores, sí tengo que reiniciarlo para que tome sus librerías. Tenemos acceso a toda la class library, a lo que han visto hasta ahora en .NET. Sí, todo se puede aplicar acá. Interfaces, delegados, clases, estructuras, colecciones. Bueno, todo eso se puede aplicar aquí. Para la parte de expresiones de consulta y demás. No tenemos dependencia por lenguaje de programación, bueno, ya los he hablado. Y tenemos encapsulamiento en la funcionalidad en el servidor y control de usuario. Ya se van a dar cuenta a qué me refiero. ADONET es una tecnología que nos permite a nosotros dar acceso a los datos. Yo pueda conectarme a diferentes proveedores. Puedo hacer una base de datos SQL y una base de datos Oracle y que interoperen entre las dos. O MySQL, o SQLite, etcétera, ¿no? Yo todo eso lo puedo acceder ahí. Soporte de XML y hojas de estilo, detección automática del navegador del cliente, generando las marcas de lenguaje soportadas por el mismo. ¿Cuál era el inconveniente que teníamos? Estaban utilizando el HTML Lister, ¿sí? Y solo funcionaba el Internet Explorer. Pasaban a Chrome y esos eventos no servían, ¿sí? Cuando ya trabajamos sobre ASP.NET, o sea, sobre controles de servidor, él mismo se encarga de que haya compatibilidad en los browsers. ¿Sí? Entonces ya nos evitamos saber ese problema. Y el mecanismo de caché
que pues para almacenar información de las páginas en una parte del servidor, pues para que sea mucho más rápida su carga. ¿Cómo es la estructura? Pues ahí vamos a conocer una extensión nueva. Cuando hablamos de aplicaciones web basadas en ASP.NET, ¿sí? Su extensión no es HTML, su extensión es ASPX. ¿Sí? Entonces, ese ASPX nos identifica que es una aplicación basada en .NET, el ASPX. ¿Y cómo es su estructura? Entonces tenemos nuestro cliente, que puede ser cualquiera, necesita acceder a sus recursos de Internet, y lo que va a hacer es llegar a una serie de objetos del framework, ¿sí? Que ya están construidos para solicitud de página. Todo está compilado. En este caso, tenemos nuestra página con extensión ASPX y tenemos también el código fuente asociado. Este código fuente asociado lo van a encontrar en los textos como el code behind, ¿sí? O el código trasero. Siempre es de una página, de su estructura en HTML, existe existe la clase que va a permitir pues dar esa funcionalidad. Entonces en este caso webform1 ASPX y acá abajo está webform1 ASPX.pb. Significa que esa página en especial está construida en Visual Basic, ¿sí? Visual Basic.org. Si fuera .cs, como lo vamos a encontrar hoy, pues sería que está construida en C# o .c, que sería pues hecha en C, ¿no? Dependiendo del lenguaje, pues va la extensión. El global.asax es el archivito, o ese archivito es importante porque permite la comunicación o permite responder a los eventos globales de la aplicación. Por ejemplo, cuántas personas, cuántas peticiones están haciendo por segundo, o cuántos están en ese momento en la página, o cuántos están logueados, cuántos están como anónimos, cuántos errores me ha generado la página y demás. Todo este tipo de eventos me lo genera ese archivo global.asax. WebConfig es un archivo basado en XML. WebConfig me permite generar los parámetros de configuración de mi página web. ¿Dónde están las bases de datos? ¿Qué librerías necesito? ¿Qué manejadores de servidor requiero para poder correr esta funcionalidad? Etcétera. Y la carpeta bin es donde está toda la compilación de esas páginas. ¿Sí? Cuando se compila o cuando se expone en el servidor, allá lo único que van a ver es el ASPX. ¿Sí? Ya el fuente no lo van a ver. El fuente va a estar dentro de esa carpeta bin en una librería, en un punto DLL, pues ahí ya cifrado y demás, ¿no? Y muy externo están las fuentes de datos. Entonces, ya las bases de datos ya es independiente, no tienen nada que ver con el servidor de aplicaciones. Miremos esto. Aquí yo construí ya un sitio web de la misma manera como lo han estado construyendo, crear un sitio web vacío, ¿sí? La única diferencia es que yo incluí una página de tipo ASPX. ¿Cómo la creo? Voy aquí al proyecto, agregar nuevo elemento, y ahí dice pues webform, ¿no? O página o formulario web, ¿sí? Automáticamente él me coloca la extensión, dice ASPX. En este caso no es HTML. ¿Cuál es la diferencia? Que yo en los ASPX tengo un código trasero, un code behind, en donde puedo administrar mi sitio o mi página basado en código fuente. Fijémonos acá. Entonces tenemos el default.aspx y tenemos el default.aspx.cs y otro que es el designer. ¿Sí? Ese designer es el encargado de generar el código fuente automático de lo que yo haga en ese HTML. ¿Sí? Entonces yo incluyo etiquetas aquí, en este body, él me va a representar las que sean de servidor, me las va a representar allá. ¿Sí? Ahorita que veamos controles de servidor, pues nos fijamos a qué me refiero. Lo más importante, o la forma de detectar o de convertir un HTML en ASPX, que esa es una de las actividades que vamos a realizar ahora en un laboratorio, conviertan un HTML en un ASPX, es esta primera etiqueta, ¿sí? Ese arroba que aparece acá. En este caso, vamos a conocer el arroba page. Hay otros, hay muchos más. El import o el control, pero demás cosas que podemos nosotros registrar en nuestra página.
En este caso la arroba page me identifica la construcción de esa página. Vamos a conocerla. Primero me dice arroba page, ¿cierto? Y luego mediante un script, aquí vemos que está sobre un script, ¿sí? Y me dice el lenguaje, language. Esta página va a ser construida en C#, ¿sí? Luego me dice una propiedad, auto event without, soporto eventos, ¿sí? Voy a soportar eventos al lado del servidor. Me dice dónde se encuentra el code behind. Entonces default.spx.cs. Si yo voy a mirar acá, está tal cual así, default.spx.cs. Ese es el code behind. Ahí ya lo va a encontrar esa librería. Y hereda de peticiones web.rayapiso default. Si yo me miro acá, dice peticiones web como proyecto, como espacio de nombre, y el default es porque la clase se llama así. Si yo miro la clase, dice peticiones web.default, ¿sí? Que es independiente del nombre del archivo. O sea, yo puedo llamar el archivo de otro nombre y la clase de otro, ¿sí? O le puedo decir que la clase se encuentra en una librería X externa, ¿sí? Y esa es la que se encarga del proceso, ¿no? Eso sería como una arquitectura de alto nivel. Solamente le muestro las páginas, pero el procesamiento de esas páginas está en otra librería ya compilada en otro componente, ¿sí? Podría ser así también. Eso es lo más importante dentro de la página, ese arroba page. Si no está, pues no se puede comunicar con el servidor. No puede tener el lado del servidor. Pues el lado del servidor es el código fuente que visualizamos allá. Bien, voy a ejecutar esta página antes de entrar al detalle de los controles de servidor, ¿sí? Aquí lo que yo hago es un procesamiento y busqué una imagen en internet, se la puse, ¿sí? Básicamente vamos a mirar cómo procesa esta página. Entonces, si yo voy y miro con F12, ¿cierto? Tenemos, pues ya vemos, de pronto estamos un poco familiarizados con esta ventana, pero vamos a enfocarnos acá en la red, network, y le voy a decir inicie captura y vamos a volver a hacer la solicitud de la página. ¿Sí? Y vemos las dos peticiones. En este caso ya le di maximizar a la página para que la veamos completa. ¿Qué es lo primero que podemos denotar ahí? Pues que se demoró en descargar la imagen. Se demoró 1.77 segundos en buscar la imagen de otro servidor y descargármela ahí, ¿sí? Entonces yo aquí puedo mirar en dónde fue que me solicitó la página. Entonces, aquí hizo un get, ¿sí? De tipo text HTML, que es la primera línea que ven ahí, que fue local y se demoró 31 milisegundos, ¿sí? Pero esta imagen, que también se hizo mediante un get, que está en esta ruta, o la obtuvo de esa ruta, ¿sí? Que también fue un 200, porque pues aún existe, en este caso obtuvo la imagen, por eso manda un 304, dice un get, de tipo image JPG, que pesa 150 bytes, esa imagen, que demoró 1.77 segundos, y era una etiqueta de tipo IMG, ¿sí? Él aquí lo que hace es representarme de manera gráfica en todo el tipo de procesamiento en milisegundos. Pero no solamente me sirve para eso. Yo le digo aquí, ir a ver el detalle. Él me muestra todo el header. En este caso estamos mirando el procesamiento de la imagen, ¿sí? Entonces tenemos todo el encabezado y todas las peticiones que veamos. Si nos fijamos ahí en los valores, tenemos algo importante, ¿no? Y es que ese request apunta a la URL que les estaba mostrando ahorita de la imagen, y el tipo de parámetro, en este caso el que tengo marcado aquí, se acepta, me está diciendo específicamente imagen PNG, imagen SVG o bueno, cualquier tipo de imagen, ¿no? ¿A dónde la estoy enviando? Se está referenciando de esta página. O sea, la estoy solicitando de local a una página diferente.
Vemos acá el tipo de lenguaje, la información de dónde viene, este es el host, .NET, dojo.com y demás, ¿no? Si yo miro el body, en este caso pues no sé si una solicitud porque es una imagen, y la respuesta pues es básicamente el servidor me manda la imagen. El response body, pues en este caso como es una imagen, pues él me la muestra ahí. ¿Sí? En las dimensiones, en tantos colores, en tipo JPG y demás, ¿no? Si yo hago lo mismo pero ya con la página, en este caso el header va a ser muy parecido, a diferencia que me dice que es de tecnología SPNet y demás. Tenemos aquí el scan un poquito alto. ¿Sí? Tipo de tecnología es diferente. Y si miro el response, pues él lo que hace es, yo le dibujé esto en su etiqueta, en su HTML. ¿Sí? Eso básicamente es lo que haría dentro de la petición. Eso es como el manejo de la petición, de lo que tendríamos dentro de nuestras aplicaciones. Es muy diferente de ese HTML que tenemos acá, que es el HTML sin procesar. ¿Sí? Este es un HTML sin procesar. Al HTML procesado que me genera el servidor. ¿Sí? Es muy diferente. Ya se va a notar mucho más cuando empecemos a incluir controles de servidor. Porque pues en este caso solo es HTML. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien, entonces ahora sí, involucrémonos en los formularios web. Entonces básicamente un formulario web pues, es una página compilada ¿sí? Que se expresa en el hoster o en el host donde lo vayamos a exponer, ¿sí? Con una extensión de tipo ASPX. Tiene un code behind, que es donde está todo el lado del servidor. O sea, eso es lo que se va a ejecutar en el servidor, en la parte compilada. Y expone mediante una tecnología que se llaman las clases parciales. Yo puedo tener una parser class en donde puedo tener diferentes tipos de estructuras que al final se van a construir en la misma. Por ejemplo, ¿qué son las clases parciales? Yo tengo aquí mi página que se llama página.cl. Ese es el código fuente. ¿Sí? Aquí agrego todas mis lógicas, mis reglas de negocio. ¿Sí? Y aquí tengo otra página que se llama tal cual, igual.cs, que aparte de estos tiene otros métodos. ¿Qué significa que es una página parcial, una clase parcial? Si yo denomino dos clases con el mismo nombre dentro del mismo espacio de nombre, le voy a decir que hay un error, que hay ambigüedad. ¿A cuál de las dos le compilo? ¿Sí? Entonces yo no puedo llamar dos clases del mismo nombre, a no ser que sean parciales. Si yo digo que sea parcial, significa que yo le voy a construir un tercer documento, ¿sí? Con la información de esta y con la información de esta. ¿Sí? Entonces él me une los dos documentos, las dos páginas. ¿Sí? Como es parcial, él no está haciendo el modo de diseño. Él es decir, aquí tengo el método crear, él va a identificar que aquí ya existe el método crear. Entonces yo no puedo decirle crear otra vez. Porque él ya va a detectar que en esa página parcial que tiene por allá, que luego va a unir, pues ya existe un método crear. Señor. Profe, y digamos solo se ponen dos clases. No, las que necesitas. No hay lío. Él las va a unir allá, siempre y cuando tengan la palabra clave partner. ¿Sí? No hay lío. Así que hacemos un ejemplo, pero básicamente todo este tema es para eso, ¿no? Para mirar allá. Si lo miramos en la página, allá en el formulario, allá recuerden que teníamos un default y un default designer. Ya lo dejé marcado dentro de la refresca. Esas son páginas, son clases parciales. Y en un lado, dinámicamente, la página o el HTML pues va a estar procesado, se quedó pegado, va a estar procesado, y por el otro lado pues tenemos nuestro código al lado del servidor. Mira, que se quedó pegado. A todos les quedó pegado. Listo.
Allá yo dejé entonces básicamente lo que es el CSS. Default.spx.cs y default.designer.cs. Vamos a mirar la estructura de las dos páginas. Si yo miro este default CS, vemos que tiene la palabra clave partial. Nos dice public partial class y se llama default. ¿Sí? Default. Y si yo miro aquí, tiene un método llamado protected void page load, que es un evento dentro del ciclo de vida de la página que se ejecuta cada vez que pues, se construye. Y vemos el designer, que también es una clase parcial, que dice default. ¿Sí? Y en este caso tiene un método que dice HTML form, ¿sí? Que está creado desde el diseñador. Ese HTML form que se ve en la página, ¿sí? Él lo genera desde acá, porque es un control de servidor. Por eso en ASP.NET solamente podemos tener un form, solamente se puede tener un form, no se puede tener varios. Voy a crear un tercero. Les voy a decir aquí, voy a construir una clase. La voy a llamar default, porque tiene que llamarse igual. Y si la dejo así, public class default y compilo, ¿sí? Tengo un error. Porque me dice que default ya existe. Voy a esperar a que les refresque para que vean el error. ¿Sí? Esa página ya existe. Entonces hay un error de ambigüedad. ¿Cuál le compilo? ¿La de la página o esa que acabo de crear? Entonces no lo va a hacer. Para solucionar ese problema, entonces yo le coloco el partial. Voy a decir, no, es que él hace parte de otra estructura o de otra clase que ya tengo construida. Es public partial. ¿Sí? Public partial class. Pilas, esto no es herencia, ¿no? Esto simplemente se le está incluyendo nuevas características a una clase. Si yo compilo, en todas, en las cuales vayas a usar. Porque pues la idea es que si se llaman igual y son parciales, al final me va a quedar una sola librería. Pues en este caso ya no hay error. Me digo, bueno, listo, hace parte de un objeto que ya está construido. Y la voy a decir aquí, voy a crear el hola mundo. En este caso un public string. Y le vamos a decir saludar. Listo. Y le vamos a mandar aquí un return que diga hola clases, que la mundo ya está muy gastado. ¿Listo? Y ahí lo tenemos. Si yo me voy al default.aspx, que es la página, ¿cierto? Como tal, y le digo al load, voy a salir un poquito acá de lo que hemos visto. Le voy a decir que me escriba saludar. Él ya existe. ¿Por qué? Porque está recorriendo su mismo objeto. Él en tiempo de ejecución está diciendo, eso hace parte de mi misma clase. ¿Sí? Y si yo lo construyo, lo ejecutamos acá, la página, pues en el load lo que vamos a ver allá en el writer es un hola clase, que es lo que me generó el servidor. O sea, desde el servidor generó una petición y lo envió. ¿Sí? Eso no lo hemos visto, o sea, ese response.write era para un ejemplo de la clase parcial. ¿Sí? Entonces yo puedo hacerlo con 2, con 3, con 4, con 5 clases, no interesa. ¿Sí? Si la quiero extender desde otra librería, no importa. También lo puedo hacer. ¿Sí? Ese es el concepto de la clase parcial. ¿Sí? No es herencia. Pilas, no es herencia. Simplemente se construye como la clase por fragmentos, por pedazos. ¿Claro está ahí? Bien. Controles de servidor. Ahora sí vamos a incluirnos, o vamos a meternos con los controles del servidor. Cualquier cosa que esté dentro de una SPX, cualquier tipo de etiqueta que esté dentro de una SPX, puede convertirse en un control de servidor. Cualquier cosa. Un párrafo, una división, un input, una etiqueta A de tipo target, o una lista ordenada, o demás, ¿no? Eso se puede convertir en un control de servidor. ¿Qué lo hace tener o qué lo hace ser un control de servidor? Fíjense ahí que dice, poseen el atributo run at server. ¿Sí? Pues el atributo run at server
es el encargado de establecer que ese control puede ser de servidor. ¿Sí? Hay controles especializados, como por ejemplo el botón, como por ejemplo el label, como por ejemplo el calendar, como por ejemplo el Xbox, como por ejemplo el drop to list. Son controles ya especializados para el trabajo en SPNet, ¿sí? Que son mucho más robustos que de pronto el select, o que de pronto la lista ordenada, ¿sí? O que de pronto el submit o el reset, ¿sí? Del input. Se puede ser un poco más robusto. Debe tener entonces la etiqueta Run at Server. Si es un control de servidor, van a ver que existe la etiqueta Run at Server. Por ende, en esa página, en esa clase que dice default aspx. Designer.cs, en ese designer, ahí ya van a estar construidos sus controles de servidor. O sea, cada control que yo incluya allá, que sea de servidor, o un control HTML dentro de la estructura SPX, va a estar allá, o sea, lo va a construir el servidor directamente, para poder responder a los eventos o demás cosas. Algo de los modelos en común que vamos a encontrar es que todas las propiedades tienen un ID y tienen un text. Yo les conté por qué el ID y no el name, ¿sí? Dentro de la estructura de sus comienzos, el name era para solamente HTML y JavaScript. Cuando se surgió la necesidad de acceder desde el servidor, pues le colocaron la etiqueta ID. Entonces, es por eso que cualquier tipo de lenguaje que tenga acceso al servidor, del servidor al cliente, puede recorrer los controles mediante la etiqueta ID, ¿sí? Entonces es común en cualquier tipo de lenguaje de alto nivel. Y generan el browser o genera el HTML dependiendo del browser que lo esté accediendo. ¿Sí? Si quien lo solicita es Firefox, ¿sí? Pues se le va a representar ese HTML dependiendo de su estándar velocidad. Acá estos salones tienen una expresión de circunstancia. Tipos de controles. Dentro de los controles, pues obviamente, estos dos tipos que son los HTML, los comunes, y los controles de servidor. Ya conocemos los controles HTML, los que son basados en HTML, ¿sí? Que no van a dejar de existir, inclusive pues van a tener mucha más importancia, porque yo los puedo convertir en servidor en algún momento, ¿sí? Para la pronto creación dinámica de algunos elementos o demás. Y controles ricos o controles de servidor, como son los web controls, que es el botón, el label, el Xbox, el drop to list, el calendar, el rotator. Hay muchos controles del lado del servidor, de tipos de validación, de tipos de lista y etcétera, ¿no? Que podemos accederlos desde el mismo toolbox, ¿no? Arrastrando y soltando. Entonces vamos a identificarlos, vamos a conocer esos controles. Un control HTML clásico, input, type function, el value, y aparece el control. Un control de servidor HTML, ya expone el run at server y el ID. Entonces vamos a tener ahí input, type button, value buscar, ID, cmd buscar o command buscar, run at server y el name. ¿Sí? Un control web, un control de servidor web. Entonces ASP, ¿sí? Que es el prefijo, dos puntos, el botón y tiene pues el ID, el run at server y el valor text. ¿Sí? Que son las diferencias entre un control clásico y un control de servidor y un control HTML basado en servidor. Tenemos algunas equivalencias, es decir, yo coloco una ASP button, ¿sí? Y él lo va a representar en el HTML dependiendo cómo se interprete el browser, ¿sí? Entonces no es lo mismo un botón para Internet Explorer que un botón para un Safari o un botón para un Firefox. Sí, cambian en su diseño, en su estilo, algunas propiedades o atributos demás. ¿Sí? Entonces, él básicamente lo va a representar. Entonces, tenemos los web control, el botón que se convierte en un submit, el checkbox que se convierte en un type checkbox, en un hyperlink que se vuelve en un href, el image que es un img, el image button que es un input de tipo image, el link button que es propio de control de servidor, se convierte en un span, un label que es un span, el panel que es una división, radio button, y demás, ¿no? Tables, textbox y linkbox. Son controles de servidor que se pueden representar o se representan de manera
automática en HTML cuando se ejecuta. También tenemos tipos o controles de validación. ¿Sí? Son muy útiles. Nosotros podemos hacer validación al lado del cliente mediante JavaScript, ¿cierto? Entonces también podemos utilizar este tipo de controles para hacer esas validaciones en JavaScript, o sea, que nos ahorren ese JavaScript. ¿Sí? Entonces, la ventaja de hacer este tipo de validaciones al lado del cliente es que el feedback es automático, o sea, el cliente sabe de inmediato qué es lo que pasó en la página, le faltó llenar una caja de texto, o se le olvidó el checkbox o demás, ¿no? Y el servidor, que es otro tipo de validación, pues repite las del cliente si yo quiero, sería una mala práctica hacerlo, ¿sí? Y hacer cualquier otro tipo de validación. ¿Sí? Entonces, ¿qué validaciones serían al lado del cliente? Por ejemplo, la caja de texto solamente recibe números. Una validación al lado del servidor. Este documento no existe en nuestros servidores de datos. ¿Sí? Esas son las diferencias. ¿Qué tipos de controles de validaciones podemos encontrar dentro del marco de control de ASP.NET? El Required Field Validator. ¿Existe un valor o no? Ya sea cadena, ya sea numérico, ya sea valor de fecha. Compare Validator. El control de comparar básicamente 2 o 3 controles. Por ejemplo, el más común es el de confirme su contraseña. Escriba su contraseña, confirme. O escriba su correo, confirme. Para ponerlo así la validación, que lo ponga compare Validator. Compare estas dos caras, o esos dos valores. Puede ser con diferentes tipos. Range Validator, definir por random, puede ser fechas, puede ser numérico, puede ser de cadena. ¿Sí? Regular Expression Validator, si quiero hacer una expresión regular para evaluar ciertos contenidos. Custom Validator, que se ejecuta al lado del servidor. Y Validation Summary, que nos muestra todos los errores agrupados o organizados dentro de la página. ¿Sí? Es importante que las validaciones se pueden determinar en el servidor utilizando esta propiedad llamada isValid. Page.isValid no me deja hacer ningún tipo de procesamiento siempre y cuando sea falso. O sea, si alguna validación faltó en el servidor y se pasó, pues el isValid no lo va a dejar ir. Pero es más importante aún de que solamente está disponible en los eventos init, perdón, no está ni en el init ni en el load del workflow, toca por fuera, en un método o algo así. Miremos algunos objetos con los cuales vamos a manipular y después vamos a centrarnos en el resto de la clase para los laboratorios. Uno es el ViewState. El ViewState es un objeto que permite almacenar en el cliente información, ¿sí?, de la página. Por ejemplo, si estamos trabajando sobre HTML, ¿sí?, y tenemos unas cajas de texto allá y nos equivocamos y pulsamos el botón, ¿qué pasa con esa información? Lo que tenemos en las cajas de texto se va a hacer. Si utilizamos el ViewState, el control de servidor, pues no pasa eso, le va a mantener la información de los controles. ¿Sí? Eso es una de las ventajas del ViewState. Otra es que yo puedo almacenar información allá serializada como si fueran variables globales. No se me van a perder, ¿sí?, mediante yo la esté manipulando dentro de ese ViewState. La etiqueta form, ¿sí?, que manipularla desde el cliente es un poco aburrido, porque pues tengo que pasar por parámetros o tengo que pasar información a través de algo, un archivo, una cookie o algo para poderlo ver entre páginas. ¿Sí? Si yo quiero ver la página 1 en la página 2, o almaceno eso en una cookie y la veo en la página 2, o la mando por URL o cosas así. Aquí tenemos un objeto que se llama así, form, que me permite a mí navegar o obtener la información de las páginas de las cuales están solicitando. Y el query string quizás es uno de los más comunes que van a encontrar en internet, y es envío de parámetros mediante la URL. Entonces, en esa URL, yo le coloqué allá una URL llamada aquí, donde sea igual a ese bienvenido al curso de ASP.NET, que es el nombre que se está allá. Entonces, son diferentes formas de acceder o de manipular objetos para yo poder comunicar más de una página. El ViewState es único por página. El form también es único por página. Y en este caso los query string me permiten a mí hacer un envíos o comunicación entre páginas de manera pues sencilla. No es segura, ahí no podemos colocar datos vitales.
porque pues se pueden ver, ¿no? Es la URL. Pero en algún caso pues nos van a permitir a nosotros tener una manipulación de esos objetos. Bien, vamos a empezar a mirar entonces los controles de servidor. Vamos a comentar esta línea que no nos interesa, ya en este caso la imagen. Y vamos a empezar a incluir controles de servidor. Los controles de servidor se encuentran aquí en el toolbox. Si yo voy a mirar acá, el toolbox pues me despliega mis controles de servidor, los controles que son soportados. Y yo puedo arrastrar y soltar. Hay bastantes, ¿no? De datos, de validación, de navegación, login, los web parts, que se usan mucho para hacer pequeños fragmentos de código y que el usuario complete los demás, tipo WordPress, .NET, o gestores de contenido. Extensiones Ajax, datos dinámicos, de reportes o el HTML, que son los básicos. Son los HTML. HTML y de ahí para allá controles de servidor. Miremos algunos. Voy a colocar aquí ApeRotator, por ejemplo. Y este ApeRotator básicamente lo que hace es cargarme una lista. En este caso a partir de un XML, si no estoy mal, y no ha cambiado. Aquí yo le digo dónde se encuentran las imágenes y yo quiero que roten. Esto sería como un banner. Cada cuánto quiero mostrar las imágenes. Aquí yo le digo de un archivo XML, pues obviamente no tengo aquí las imágenes, pero uno le da la ruta y listo, y le empieza a representar las imágenes ahí. Mientras hacen el laboratorio les adecuo uno para que lo puedan ver. El botón, que este es el caso del botón Run Server, igual. El calendar, un calendario, ¿cierto? Miremos aquí el drop-down list, por ejemplo, como más adecuado. Miremos el image, para representar ahorita la imagen que teníamos ahí. Solamente estoy arrastrando y soltando. Podemos colocar acá, a ver, un radio button list y demás, ¿no? De pronto un gráfico, podemos incluir diferentes tipos de elementos. Un menú, ¿sí? Bueno, ahí arrastrar y suelta. Ahí solamente arrastrado, no he hecho nada más. Si yo voy y miro el designer de lo que yo he incluido acá, voy a la clase designer, vamos a ver que ya empezó a cambiar. Tiene un menú, tiene un botón, un calendario, un drop-down list, un image y acá tiene un radio button list. ¿Sí? Eso es lo que dice la clase parcial. ¿Sí? Si yo voy y miro en la página, en este caso, en la parte inferior, en el diseño, pues tengo otras características, otras ventajas de cómo se podría visualizar mi página. Bueno, yo voy a decirle aquí que voy a crearme un menú, voy a darle un autoformato, sería un poco diferente. Eso se puede cambiar por hojas de estilo también. ¿Sí? Y la vista, digamos, estática, voy a editar los menús y le voy a decir aquí que en su nuevo elemento, en la propiedad text, colocar home y va a navegar a una página. ¿Sí? Le puedo colocar la imagen al ladito o un image URL si yo quiero que no se represente con el texto sino con una imagen o demás cosas, ¿no? Tenemos aquí elementos hijos, que se vea algo diferente. Y ahí solamente es la manipulación de los elementos. Como es un control de servidor, pues tiene propiedades. Entonces, si yo voy aquí a las propiedades, clic derecho propiedades. Acá yo le puedo decir, mediante su propiedad, pues cómo quiero que se represente. Demórese 500 milisegundos cuando le pase el mouse. Lo tengo ahí marcado ya. 500 milisegundos cuando pase el mouse para desplegarse. Muestre un máximo de nivel de 3, ¿sí? Y demás. ¿Cómo lo vamos a representar? ¿Cómo va a ser el layout? Por ejemplo, el tipo de orientación no quiero que sea vertical sino horizontal. Lo veríamos allá de tipo horizontal. El tipo de renderización, el separador, el tag. Si voy a mirar el calendario,
pues también tiene sus atributos de tipo fecha. Si voy y miro acá el autoformato, pues también tengo algunos formatos ya establecidos, ¿sí? Lo mismo con el drop-down list, lo mismo con la imagen. Como que decía, aquí coge la imagen, el control image, y sus atributos cambian acá utilizando en la apariencia el image URL. Se ve ahí. Estoy esperando que cargue esto. Image URL, sí, le doy clic al control y ya me cambia las propiedades. Y él busca una imagen de tipo GIF, JPG, JPG, PNG, WMF, bueno, etc. Pero si no está dentro del servidor, pues no hay problema. Nos podemos ir al origen, al source, ¿cierto? Voy a copiar aquí entonces la imagen. Y se la coloco allá en su etiqueta image URL. Le digo, usted va a ir a buscar esta imagen. ¿Sí? Y ahí la tendría. Si yo proceso en el servidor, es decir, voy y ejecuto, voy compilo y ejecuto. Entonces vamos a tener pues una interacción ya de servidor. Primero la imagen, cargada de la misma manera, esperando que le refresque. ¿Sí? Tenemos el menú. Está muy claro. Esto, el control calendario y demás, ¿no? Acá yo puedo navegar dentro de cada una de las fechas y es muy grande. Y puedo acceder a cada uno de sus elementos. Como son controles de servidor, pues ahora puedo acceder a sus eventos, a sus comportamientos. Como por ejemplo, en la fecha. Vamos a mirar la parte de diseño. Si yo me ubico sobre el control, en este caso es el calendario, ¿sí? Y me voy aquí a las propiedades, fíjense que aparece un trueno. Ese trueno que está ahí donde está el mouse en este momento, que dice eventos, ¿sí? Es donde me dice qué comportamientos puede contener ese control. Si me voy aquí al calendario y digo eventos, pues cada vez que se seleccione o cambie una selección le puedo controlar. O cuando se renderice el día, o cuando sea visible o sea cambiado el mes. Le voy a decir acá a la selección del día, doble clic, y el byte me dispara al lado del servidor. ¿Qué es lo que va a hacer el servidor cuando el cliente le pulse sobre alguno de esos elementos? ¿Sí? Entonces le vamos a decir acá que yo quiero hacer algún tipo de operación sobre el día. Entonces ya se llama calendar, ¿no? Calendar 1, punto, y tengo acceso a sus atributos desde el servidor. Aquí está básicamente que es lo que tenemos dentro de los elementos. Está el selected date, cuál fue la fecha que seleccionó, ¿cierto? Y quiero obtener esto, lo quiero enviar al servidor, al cliente, perdón. Vamos a decir aquí to log date string. ¿Sí? Tengo la selección de la fecha y quiero hacer algo con esa fecha. Para mostrar el contenido, básicamente yo ingresé dentro de menos labels. Voy a incluir una etiqueta de tipo label. Las etiquetas label me permiten a mí para representar contenido del servidor del cliente. Por ejemplo, la respuesta. Colocarlo por acá. ¿Sí? Entonces, como ya existe el label, yo me puedo ir al servidor
y decirle, en un label que está ya en el cliente, label 1, en el atributo text, quiero que muestre esa fecha cuando den clic ahí. ¿Sí? Esa es la funcionalidad de los labels. Y pues de básicamente los controles de servidor. Darnos esa ventaja, ¿no?, entre el cliente y el servidor. Si yo hoy lo ejecuto, pues ya vamos a ver allá. Cada vez que yo pulse, aquí está el label, porque no lo dejé con el valor por defecto, es decir, a la propiedad text y quitarlo. Pero si yo le marco, por ejemplo, aquí 25, pues él va y me dice, domingo 25 de agosto de 2003. ¿Sí? Porque estamos interactuando al lado del servidor. ¿Sí? Hay miércoles 11 de septiembre de 2003. ¿Sí? Estamos interactuando desde el servidor al cliente. Miremos esto cómo se procesa. Si miramos acá el F12, y vamos al network y le decimos que inicie una captura, y vamos a pulsar allá sobre alguna de estas fechas, digamos 8. Él va y la captura y devuelve el recurso. ¿Listo? Tiene una demora de 78 milisegundos, ¿sí?, en hacer ese proceso. Cuéntame. Hay una diferencia entre con respecto al tiempo de descarga. ¿Te refieres a que hay una mejor práctica? Bueno, si queremos hacer esto, así como está, y no tienes algún proceso en backend que requiera algo que se demore más, esta sería una buena práctica. Pero si tú le quieres hacer algo más adicional, por ejemplo, cojo la fecha y voy a hacer un proceso allá y luego le devuelvo al cliente, ahí sí sería por ahí. ¿Sí? Fijémonos acá qué tipo de salida fue un post. ¿Por qué fue un post? Yo le dije, quiero saber qué fecha fue la que seleccioné. ¿Sí? Si no olvido el detalle, aquí él genera el encabezado, ¿sí? Ya tenemos un body, es lo que le estamos enviando. ¿Sí? Se le está enviando el calendario, ¿cierto? El argumento es este valor mediante un viewState y demás. Vamos a ver el viewState más adelante. ¿Sí? Eso fue lo que se envió. ¿Qué fue lo que respondió el servidor? Recibió pues que es el contenido, generó la respuesta. Entonces aquí el más maduro fue el HTML, es el title, aquí tiene el menú, la hoja de estilo que él va creando. Ya saben cómo editar la hoja de estilo. Así puedo hacer la hoja de estilo para el menú, para que sea más bonito. O el calendario, ese sí está hecho. El calendario aquí lo coge mediante una punto de tabla. Aquí genera las peticiones. ¿Sí? Que esto es lo que es el HTML generado. Este es el calendario, una tabla ahí lleno de muchas cosas. Y luego el label es un span. Esto fue lo que me procesó el servidor. Acá sí se va a notar, si yo le digo aquí el HTML, ¿sí?, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo acá, dentro de la división, un calendario, ¿cierto? Y tengo un body, un poco de cosas más, que no tienen contenido, ¿no? Y si miro el label, pues ahí va la procesada, ¿no?, lo que se está requiriendo. Esto ya es procesado. Y aquí lo vamos teniendo lo que se generó. Y me dice que hubo unos errores. Bueno, mira, ¿qué error hay? Bueno, en el dot-type, sí, claro, le agregué un hola clase antes de todo. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es eso, no? Aquí que no se cerró bien el encabezado, bueno, eso ya es del XHTML. Y tenemos nuestro procesamiento. ¿Sí? Muy diferente a verlo sin procesar. ¿Cómo lo veo sin procesar? Pues ya no con el F12. Tiene que haber hecho ver código fuente. Pues sobre la página, ver origen. Pues ahí vamos a tener todo sin procesar. Ahí está sin procesar todo. Fíjense que es un poco más largo a lo que nos respondió, ¿no? Porque él acá tiene que estar pendiente de cualquier tipo de objeto o de cambio que se esté generando. Bien. Esto lo puedo hacer con cualquier tipo de control de servidor. Hagamos un ejemplo con un input. Vamos a colocar acá HTML, input text, coloco acá, ¿sí?, con el botón input text. Y le digo aquí en origen,
Vamos a mirar ese input text que me generó. Ahí arriba. Para eso son estos métodos que están ahí. Me ayudan a mí a ubicarme dentro del control. Acá está. Input text. Sí, y le voy a colocar entonces el runner server, ¿no? Me interesa accederlo desde el servidor a ese text HTML. Entonces, si yo le doy doble clic a ese botón, vamos a hacer el evento desde acá. Le digo acá a un clic. Genéreme el evento, botón clic, que significa que va al servidor y crea ese método. Botón solo clic. Es lo mismo que ir al servidor y darle doble clic. Le digo para este lado, ya existe botón clic. Y pues ya puedo acceder a text 1. Que sus atributos son de HTML, entonces no existe el text. Existe el value. Pues le vamos a decir acá, desde el servidor. Y listo. Si yo lo ejecuto, estoy interactuando entonces entre elementos HTML y elementos del servidor. Después de encontrar la ruta específica. Vamos a mirar qué pasa. Miremos. Coloqué algo por fuera del contenido de eso. O simplemente no procesé. Ya. Listo. Tenemos entonces nuestro botón y nuestra etiqueta. Sabemos que este input es de tipo HTML, no es de servidor. Le digo acá el botón y me dice desde el servidor. ¿Sí? Desde el servidor estoy interactuando con el cliente. Eso también lo podemos hacer. ¿Listo? Controles de lista. Vamos a mirar acá, control de lista. Coloquemos un Xbox debajo de esa caja de texto. Pues aquí vamos a buscar el control Xbox. Está por ahí, Xbox. Arrastro y suelto. Listo, se llama Xbox 1. Le vamos a cambiar la norma. Vamos a irnos aquí a Default. Le vamos a decir que, no, yo quiero al revés. Quiero decirle que el Xbox 1 en sus elementos incluya lo que escribí en ese valor. Punto y coma, y eso lo va a dejar en comentario. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿No? Pues vamos a interactuar con el servidor. Con F5. Tenemos nuestro Xbox. Aquí se ve la lista. Y pues vamos a tener la interacción allá en nuestra lista, ¿no? Aquí yo puedo interactuar con él. ¿Sí? Y pues demás, ¿no? Ya esto es lo que llamamos nosotros vulgarmente como el cacharreo. Ya nos toca a nosotros ponernos a mirar para qué más me sirve el resto de controles. Bien, esto va a utilizar la tecnología de Ado.net, pero no significa que esto sea, ya vi datos en .net, no. Esto es simplemente utilizar el servidor o el wizard que llaman, que tanto critican, el wizard, pero esto no significa que sea el todo, ¿no? Esto es simplemente como una ayuda. Vamos a arrastrar el control chart. Vamos a crear gráficos. Arrastro el control chart. Él lo que va a hacer es representarme un gráfico basado en Ajax. Entonces no es del todo wizard. Vamos a irnos acá y obviamente yo tengo que decirle a este gráfico de dónde le voy a llenar. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi control? ¿Cuál va a ser mi origen? Entonces le digo aquí en este Smart Tag, en esta pestaña que está acá, que la podemos acceder también desde la ventana de propiedades. Y le digo, quiero un gráfico de tipo área. ¿Sí? No representa. Pero necesito darle el origen. Vamos a decirle data source. Y él me bota este asistente. ¿Sí? Vamos a decirle que sea de tipo SQL, que no sé cuál tenga por ahí. Y le voy a dar la cadena de conexión, no tengo ninguna. Vamos a mirar por acá. SQL Server. ¿Sí?
es de que yo puedo conectarme inclusive con Oracle, MySQL, SQLite o otro que no tenga por ahí. SQL Server, sé que tengo bases de datos ahí. Le damos al function 92. Hay un equipo que tiene problemas de seguridad. Dejan los servicios abiertos y no se puede acceder a los equipos. Ahí, ¿cómo saco el spam slash? Ya. ¿Listo? Punto slash SQL Express. Miremos qué base de datos tengo. Ojalá esté en Norwich. No tengo el SQL Express. Conectado acá a esta base de datos. Siguiente, ¿sí? El asistente, y entonces ahora me dice, bueno, ¿qué quiere mostrar? Las firmas digitales frente a los nombres, por ejemplo. Y quiero ver entonces el contenido. Lo siguiente, testeo el query, bueno, la firma digital y el nombre de cada una de las personas que trabajan en Sol. Esto es confidencial, digo acá finalizar. Y él empieza a representar. Entonces, ¿qué quiere hacer en su gráfico? Pues yo no creo que un gráfico de tipo área me sirva mucho, ¿no? Muy adecuado. Pero sí puedo colocar, no sé, de pronto, por ejemplo, por puntos. Eso no se ve por líneas o de exponenciales. Y quiero mostrar aquí el nombre. O sea, ahí voy a representar los nombres. Y el valor que esto no me serviría mucho. Pero bueno, para el ejemplo. ¿Sí? La idea sería hacer una función de agregación y hacer un group by y que se vea bonito. Aquí refresco el esquema, ahí se ve el dato. Y cuando yo lo represente en la página, pues él va a acceder a la fuente de datos y me va a hacer el recurso, va a hacer el gráfico. No soporta JUICs. Bueno. Resulta que las firmas digitales, en este caso, yo las tengo en par de 128 bits. Esa no me sirve. Pero es fácil, cambiemos el origen. Llamémosle al SQL Data Source, pues no voy a filtrar por los autorizadores, sino miremos a ver. Olvido, todo lo manejo con identificadores. Facturas. Por nombre y correo. ¿Quién es el correo y quién es el nombre? Nombre y, en este caso, vamos a dar un refresh, esquema, nombre y en este caso correo. Tiene que ser valores numéricos para que le haga la agrupación. Puedo utilizar aquí. ID. No, ya, ¿qué voy a hacer aquí? Puedo hacer una consulta. Voy a hacer aquí facturas. Quiero traerme el proveedor, cuántas facturas tiene. Y de acuerdo al valor. Ordene por el nombre del proveedor. Y miremos el juego. Ninguna. Está en blanco esa tabla. Listo. Ahí vemos entonces nuestro gráfico, ¿no? Pesos y dólares, por ejemplo. Es un ejemplo, ahí no encontré datos. ¿Sí? Pero entonces, bueno, básicamente, en este caso, los gráficos, eso se representa en Ajax.
Él va a actualizar de manera, pues, dependiendo de la petición que yo le haga. Y podemos ver representados en los gráficos. Entonces es una parte fácil, señor. Digamos, si tengo la aplicación y estoy ingresando datos en el gráfico, va cambiando. No, a lo que me refiero con lo que es en Ajax es que cualquier petición que tú le realices a ese gráfico, él lo va a representar en ese segmento de página, como actualiza solamente este panel, ¿sí? Menos el resto. O sea, la renderización es por ese fragmento. Bien, eso es una de bocas de los controles de servidor. Si miramos acá el control de origen, pues es lo mismo, ¿no? Aquí él me genera el control de servidor, tiene unos atributos y demás cosas que podemos o que pueden manipular dentro del origen. Comunicación de bases de datos mediante asistentes. ¿Sí? Pilas, no es recomendado. Están los asistentes, pero no se recomienda hacer eso. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? Pues, ¿cómo hago eso dinámico? ¿Cómo explicar? Como lo está diciendo el compañero. Que el gráfico se actualice automáticamente si hay cambios en base de datos. Mediante años. Ya creas en este caso, el lado del servidor es cuando se llama timer. Timer se ejecuta a tantos milisegundos en la página. O sea, ya existe timer. O sea, que cada 10 segundos va a llegar la Sí, ahí lo tengo marcado. El timer básicamente lo que hace es tantos milisegundos ejecuten. Si ya mira que ejecuta el sí, y él lo hace de manera síncrona. Como por ejemplo la hora. Entonces la página va cambiando la hora. Pues, obviamente no sería muy de mucha performance hacerlo con un timer, pero sí puede ser con una ya con un BigQuery.